Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en nuestra clase inaugural, aunque en realidad a esta altura del año no debiésemos hablar de una clase inaugural, sino de una clase abierta, que tiene el tono sencillo de una conversación alojada en el campo de lo que más nos importa en esta facultad, es decir, el campo de las artes, entendida las artes no como una forma particular de intervenir a través de los objetos, sino entendida las artes como formas colectivas de participar del espacio público. A veces de una manera, otras veces de otra manera, pero eso ha ido generando a lo largo de los últimos 50 años y con el acumulado de estos procesos, distintas perspectivas y maneras de ingresar en estas discusiones. Y en todas las versiones que estas discusiones tuvieron, de todas esas discusiones, la Facultad de Artes de alguna manera, de la Universidad de Chile, de alguna manera fue parte. Y lo fue porque estuvo muy presente en un primer momento, podríamos decir un primer gran momento, que fue el momento de la promesa de la gran revolución estética, ¿no? Los años 70, con la apertura de la Unidad Popular, con Chile sumido en un horizonte utópico, con un país lleno de alegrías, donde un poco la tarea de las y de los artistas, aunque habría que decir más de los, porque ese era un periodo que, teniendo muchísimas cualidades, tenía la desventaja de que el mito artístico todavía pasaba, acaso excesivamente, por la figura del hombre y por la figura paternalista. Es algo que no puede no formar parte de la memoria y de la arqueología que el propio feminismo tiene que trazar retrospectivamente. Pero ese fue un periodo de gran promesa. Se hablaba allí del hombre nuevo, se hablaba allí del artista que iba a transformar la distancia estética que mantenía con el mundo de la vida para participar de lo más cotidiano y de lo más callejero. Y estábamos en ese proceso cuando, como todo el mundo lo sabe, vino el golpe de Estado de 1973 y todo giró. Por supuesto que no solo giraron los sentimientos, las maneras de percibir el mundo, las ilusiones, los proyectos, etcétera, sino que también giró un modo de representarse la producción estética. Y este cambio de los modos de representación de la producción artística coincide con un cambio de los tiempos, de un horizonte a conquistar. El arte pasó a ser una especie de disponible que daba cuenta de la catástrofe que se ceñía detrás de esto que estaba sucediendo. Fueron largos años con todas las penas, las mortificaciones, con el dolor que sabemos que se le causó a muchísimas familias, a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres en este país. Ese periodo construyó un momento de visibilidad de Chile, acaso el peor momento de visibilidad de este país en el mundo, y poco a poco, en parte gracias a la juventud, gracias a las mujeres, gracias al feminismo, gracias a la gente que empezó a salir a las calles, se comenzó a transitar de una memoria, que era una memoria muy pasiva, muy presionada por aquello que no se podía decir y que no se podía poner en representación, a una memoria mucho más activa, que consistió en que los cuerpos volvieron a tomarse lo que era de ellos, las calles, las esquinas, las plazas, y todo esto remató con algo que forma parte de la atmósfera en la que estamos viviendo actualmente. Ese algo fue el estallido social, que se puede pensar quizá más en la línea de una sublevación que en la línea de una revolución. Pero por supuesto que las actividades del arte y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile también formaron parte
muy activamente de este nuevo proceso, y eso generó condiciones nuevas, sorpresivas, intempestivas. Estamos un poco en ese momento, y por lo tanto, como somos contemporáneos de eso, también estamos preguntándonos por eso y participando sobre lo que eso significa, más que tratando de imponer alguna teoría vertical que resuelva y cierre el asunto. Y por eso tenemos para esta clase a 4 invitados, invitadas, que nos honran, son parte de la Facultad de Artes, están todas a su manera muy involucradas, muy implicadas con el destino de esta facultad. Me gustaría presentarlos mínimamente antes de que abramos espacio a la conversación, que es una conversación que vamos a mantener nosotros a lo largo de 1 hora, 1 hora y media, etcétera, pero de la que todos los que nos estén escuchando, si nos están escuchando, también pueden participar a través de preguntas, de críticas, de dudas, de objeciones, etcétera, ¿no? En primer lugar, tenemos invitada a Nuri González. Bueno, Nuri es una artista visual de largo recorrido en las últimas décadas del país, es licenciada en Artes de la Universidad de Chile, donde hoy trabaja en calidad de profesora titular. Es profesora del Departamento de Artes Visuales, y a la vez coordina el Magíster en Artes Visuales y es directora del Museo de Arte Popular. Es decir, tiene una gran cantidad de actividades. Imagino que tenemos que agradecer especialmente que haciendo todas esas cosas pueda haberse hecho un rato para participar de esta conversación con nosotros. Y bueno, tiene una gran cantidad de exposiciones, sus trabajos han sido reseñados, discutidos, debatidos en un determinado número de libros. Ella misma ha presidido la edición de 8 libros en los últimos años, y bueno, es un gusto tener a Nuri González entonces aquí con nosotros. Muchas gracias, Nuri. Continuamos con nuestro decano. Tenemos nada menos que al decano de la Facultad de Artes aquí, que se ha sumado generosamente a esta conversación. Eso es muy interesante. No es tan habitual ver a los decanos, que tienen muchísimas cosas que hacer, prestándose a participar activamente de conversaciones sobre arte, sobre política, sobre memoria, sobre procesos colectivos. Lo que pasa que, claro, es un decano particular, porque se trata de, en primer lugar, un miembro de Quilapayún. Él le llama el conjunto. A mí la palabra conjunto me cuesta, pero podríamos ya que él le pone ese título, entonces podríamos decir, es parte del conjunto Quilapayún, y suena bonita la palabra conjunto en este contexto. Además, Fernando es compositor, es intérprete, es profesor de música, se formó en la Universidad de Chile, esto significa que lleva mucho tiempo participando de las actividades de nuestra facultad, ahora, como decía recién, en calidad de decano, por lo menos desde el año 2020, ha tenido una extensísima trayectoria en el ámbito de la música popular de raíz folclórica, donde además de interpretar y de componer, ha formado a una gran cantidad de músicas y de músicos, ha formado generaciones de músicas y músicos, y a mí me consta, por conversaciones que he tenido de manera más informal con otros estudiantes, que Fernando es un tremendo profesor y un tremendo formador de la facultad, lo cual habla de su generosidad, porque no solamente es miembro de una de las bandas más memorables y más conmovedoras de la historia de este país, sino que también ha podido transportar algo de esa experiencia a un diálogo colectivo que ha permitido formar a muchísima gente. Así que muchísimas gracias, decano Fernando Carrasco, por estar acá con nosotros. En tercer lugar tenemos a Ana Archa. Ana es una investigadora, es creadora escénica y, sobre todo, esto es lo más importante, es performer. Es decir, trabaja como artista performática, o incluye la palabra performance
es una palabra interesantísima, sobre todo por la presencia que tiene hoy en cualquier decisión o proyecto político que se lleve a cabo en la vida colectiva y en el espacio público. Ha trabajado generalmente sobre manifestaciones de teatralidad vinculadas a lo político y vinculadas a la performance. Es parte del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en donde lleva adelante el Núcleo de Investigación y Creación Arte, Política y Comunidad. Y también es colaboradora del Grupo de Investigación y Creación Artea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente Ana es también directora de creación de nuestra facultad. Y entonces le agradecemos especialmente, es también un honor tenerla a ella con nosotros, participando de esta discusión que queremos abrir sobre los laboratorios y los procesos artístico-políticos en Chile. Y por último tenemos a Francisca Castro. Francisca es estudiante de la Facultad de Artes, fue miembro de la FECH, actualmente estudia danza en nuestra facultad, tiene muchísimos elementos que aportar a partir de la experiencia que ella misma como mujer ha hecho en las diversas actividades de carácter artístico, performática que han tenido lugar en el país en los últimos años. Y entonces también quiero saludar a Francisca. Es un honor, Francisca, tenerte aquí con nosotros. Y muy bien, hecha esta breve presentación, los invitados cuando los nombro no saben si agradecer abiertamente o quedarse en silencio, porque eso no lo habíamos definido con claridad en el protocolo. Pero entonces, la idea de la clase abierta no es en realidad ninguna clase abierta, al menos no en el sentido convencional, sino exponer una conversación de manera muy espontánea y muy natural sobre estos diversos procesos de los que nuestros invitados son rememorantes muy particulares. Cada uno de ellos ha participado de los problemas que vamos a tratar y que vamos a discutir, y eso es muy importante porque entonces no es la impunidad abstracta de alguna teoría la que rige la conversación, sino la propia experiencia material de la producción artística y de la producción corporal, aquella de la que se va a dar testimonio. Y un testimonio, como sabemos de alguna manera, es una evidencia incontestable o difícil de contestar. Y queremos partir por eso. Mi idea sería invitarlos a que rememoren del modo más espontáneo posible estos periodos artísticos de los que formaron parte. Así que quería partir preguntándole un poco a Fernando Carrasco, miembro de Quilapayún, ¿cómo se vivía esta experiencia? La experiencia de hacer arte de pronto con Víctor Jara, montar una obra de teatro, diseñar un tema, hacer un concierto, todo esto mientras Chile pasa por una época de gran animación, ¿no? El pueblo quiere arte con Allende, los festivales artísticos, lo que pasa fuera del Museo de Arte Contemporáneo, lo que está pasando con la nueva canción popular, con los hermanos Larrea diseñando portadas espectaculares que después difícilmente volvimos a ver. En fin, rememorar un poco ese periodo. ¿Cómo lo vivías tú, Fernando? Muchas gracias, Federico, por esa impecable presentación que hiciste. Mira, para mí esa es la época más feliz de mi vida, digamos. Yo llegué desde provincia, yo nací en Quirihue, después también estuve algunos años en Los Ángeles, y desde allí llegué a Santiago sin conocer mucho, pero encontré, sobre todo en la facultad, digamos, una comunidad absolutamente acogedora. Y eran parte de esa facultad personas como las que tú nombras, digamos. Víctor Jara yo lo conocí en el casino, almorzando juntos en el casino en la sede de compañía, digamos. En ese momento, además, la sede de compañía era la mitad de lo que es ahora, digamos, tenía solo el lado A.
Sin embargo, la cantidad de gente que había, yo diría, mucho más mayor que la que estaba ahora, y a nosotros no nos importaba esa condición, digamos. Además, yo tuve la posibilidad de estudiar sobre todo por lo que había sucedido, digamos, en el aspecto de todas las políticas que el gobierno de la Unidad Popular estaba instalando. Yo tuve un pensionado donde vivir, pues yo como era de provincia no tenía dónde estar, así que en Erasmo Escala con Bulnes la facultad tenía un pensionado y yo me fui a vivir allá. Además tenía un vale de alimentación que me permitía todos los días comer en el casino. Yo era un joven, digamos, con pocos recursos, por lo tanto todas estas ayudas para mí eran fundamentales. Y además entonces también sentí que los demás consideraban que mi aporte era importante, digamos, existía la idea de la creación colectiva, digamos, que lo fundamental era encontrarse con otros y juntos producir algo. Entonces yo en esa realidad, en ese contexto, es que participé de muchos proyectos en los que muchos participaban y como yo veo ahora los resultados, me doy cuenta de que esos resultados fueron sobre todo la capacidad que tuvieron los que en ese momento tenían mayor amplitud de criterio, como era el caso de Víctor Jara, que artísticamente era una persona bastante preparada y que como era un hombre de teatro tenía esta capacidad de unir las voluntades para conseguir un objetivo común. Entonces él era muy importante como director porque tenía esa capacidad de sacar lo mejor de cada uno de los que participábamos en los proyectos para que el resultado fuera el óptimo y tú te sintieras además participando de una manera muy importante. Para mí, digamos, la figura de Allende es la más importante hasta el día de hoy. Considero, por lo menos, ese paso mío. Para mí no hay un gobierno mejor que este hasta el momento. Lo que yo viví ahí es fundamental. Yo trato de alguna manera de, sobre todo pensando después del estallido social, digamos, de integrar algunas de las cosas que yo aprendí en donde lo fundamental era no la autopromoción, sino que más bien la capacidad de encontrarse con los demás, mirarlos como iguales y juntos producir proyectos colectivos. Para mí eso es fundamental, yo lo integro en mi hacer diario, tanto en las clases como en todas las actividades académicas que me corresponde llevar adelante en la Universidad de Chile. ¿Cómo Creo llegaste a que ¿Cómo llegaste a Quilapayún? Perdón la interrupción. aquí la Payún llegué en el año 72 porque lo mismo que estaba explicando también Eduardo Carrasco, que era el director del Quilapayún, estudiaba composición en la facultad. Ujú. Y yo pasaba el día entero en la facultad. Y en ese momento yo era un intérprete muy activo. Yo pasaba todo el día estudiando, entonces andaba con el charango, la quena, tocando en todo momento. Y un día estaba yo estudiando en una sala del 10.º piso, estaba estudiando quena. Y sentía que alguien me golpeaba la puerta, pero yo no abría porque estaba estudiando. Y era Eduardo que dio la vuelta completa y se metió en ese momento había una especie de terraza y me golpeó por el vidrio y ahí lo vi que era él, le abrí la puerta. Era para invitarme a participar en lo que él en ese momento estaba llamando los talleres del Quilapayún, digamos, que era ampliar el grupo Quilapayún a una mayor cantidad de personas y también integrar mujeres. Yo me acuerdo que también existió un Quilapayún femenino en ese momento. Y yo accedí y me puse a trabajar con el conjunto. Ese fue el primer acercamiento, digamos, como el primer integrante de los talleres del Quilapayún. Posteriormente a eso, yo después aparecieron otros proyectos, apareció la población con Víctor Jara y también el oratorio de los trabajadores de Jaime Soto, y yo me fui a hacer otros proyectos con otros grupos, digo, que era un poco la forma también de trabajar de aquella época. Pero mi acercamiento con el Quilapayún viene desde el año 72. Ahora siempre existió un grado de amistad muy grande, sobre todo con Eduardo, que es una persona muy importante en mi vida, sobre todo por la generosidad que él ha tenido con muchos proyectos que yo he realizado, siempre él me ha ayudado, hemos trabajado siempre juntos. Y el año, estamos hablando del 2008, de nuevo me invitaron a participar activamente en lo interpretativo y en lo creativo y ahí comencé yo como integrante ya más activo y Ajá. regular, digamos. Ahí que volvimos a trabajar y hemos realizado muchos proyectos.
¿En qué estaba Quilapayún cuando fue el golpe de Estado? O sea, ¿cómo se vivió eso el 11 de septiembre de 1973? Es un día también muy famoso del país, ¿no? El Quilapayún estaba fuera de Chile, en ese momento estaban en París, cuando ocurrió el golpe, porque habían salido como una embajada cultural del gobierno de la Unidad Popular. También estaba fuera el Inti Illimani, digamos, que yo creo que eso cambió un poco el curso de la historia de las vidas de las personas que participaban en aquellos grupos, digamos, porque o si no habrían tenido, yo digo, un- una realidad bastante distinta si no hubiesen estado en la gira que estaban, digamos, que se quedaron afuera, nunca más volvieron. Sus familias estaban acá, ellos andaban en una gira. Los Jaivas tampoco, ¿no? Los Jaivas también estaban afuera. No, los Jaivas siempre estuvieron acá, ellos se Ah, fueron después, ellos se fueron después. claro, ellos no estaban no ¿Y tuvieron... alcanzaste a hacerte una dimensión de lo que venía? O sea, de lo que iba a pasar con ustedes, con el arte, con el nuevo canto popular. Este, ¿Uno se podía hacer una idea de que todo eso se terminaba el 11 de septiembre o parecía una especie de accidente poco afortunado que iba a poder ser transformado rápidamente? ¿Cómo se vivía eso en el momento? Se vivieron las dos cosas porque como fue tan brutal, nosotros nunca habíamos visto sobre todo el grado de bestialidad que se produjo, digamos, además cuando supimos de la muerte de Víctor Jara, Ah, después de la claro. muerte de Neruda, o sea, fue una situación muy traumática, pero por otro lado también mucha gente decía que esto era algo que iba a ser muy corto. Yo creo que siempre existió como esta especie de fábula en donde se decía que el general Prat estaba en Arica y estaba formando un ejército que venía y que todo esto iba a cambiar. O sea, había mucha información, nadie se imaginó nunca que esto iba a durar 17 años, digamos, y que tenía las dimensiones que después todos nos hemos ido dando cuenta, digamos. Nos enterábamos de cosas, pero como no existía ninguna alternativa de saber realmente si esto era verdadero, después se comprobó que todo era verdadero, digamos, que todas las cosas que sucedían, porque nosotros, me acuerdo en un inicio también se escuchaba Radio Moscú, habían montones de alternativas que venían desde fuera con información que nosotros no teníamos dentro del país. Pero yo creo que nadie imaginó lo dantesco de lo que estaba ocurriendo, digamos, y de la envergadura de lo que estaba ocurriendo. Porque existía como este ánimo que tú muy bien lo dijiste, digamos, Chile era un lugar que era observado en el mundo, y venía mucha gente a Chile además. Yo me acuerdo que la facultad estaba llena de estudiantes de Bolivia, de montones de partes, existían Claro. montones de nexos con otros países y había mucha juventud mirando este proceso y viniendo a aprender de lo que estaba aquí ocurriendo. Entonces era un ánimo de mucha alegría, por un lado, tú te sentías construyendo un mundo nuevo y nuestra facultad tenía esta capacidad, yo diría, como de acoger, que ahora no la tiene. O sea, a mí me interesaría mucho sentir lo que yo sentí cuando llegué como estudiante, que yo llegué como estudiante y me sentía acogido por el lugar y sentía que estaba todo funcionando de manera perfecta. Todo lo que yo necesitaba la facultad lo tenía. En una época en que todo era bastante más precario, era un país muy, muy pobre, pero existía tal grado, diría yo, como sobre todo, había como una cultura cívica distinta, digamos, sobre todo una relación entre las generaciones bastante más generosa. Yo sentía que muchos profesores se preocupaban de mí no solamente por lo que sucedía en el aula, sino que estaban preocupados si yo tenía para comer ese día, digamos, como sabían todas las cosas que sucedían. Y Mm. había mucha cooperación y mucha conciencia de aquello. Por lo tanto, lo que se vivió fue demasiado traumático y lo fuimos asumiendo lentamente, digamos, como no sabíamos. Por eso mismo, a poco andar, yo diría como en el mes de noviembre, que estábamos todos como cada cual en un lugar, no es la época de ahora que hay internet y teléfonos celulares, que se en esa época no existía el telegrama, digamos, ni siquiera existían los fax. Me invitaron a participar en un proyecto, pero era un proyecto para irse fuera de Chile, agarrar una embajada y partir, digamos, como para trabajar en algo que era un proyecto que nosotros en cierta medida ya lo habíamos visto un poco antes con Jaime Soto y con el grupo Guamarí, que era tocar música barroca con instrumentos folclóricos. Y de ahí surge esta idea del barroco andino y empezamos a trabajar con el barroco andino. Ah, Y en enero de ese año, cuando ya teníamos dos o tres cosas montadas, nos llaman de la fecha de ese momento
para invitarnos a participar en un espectáculo que ellos estaban organizando, que era uno de los primeros que se organizaban, y que nosotros teníamos miedo de participar porque había salido un bando en donde estaban prohibidos los instrumentos folclóricos, las barbas, los pelos largos, y la quena y el charango estaban proscritos, digamos, y nosotros decidimos ir a eso. Y fue la apertura de nuevo hasta, porque después apareció un grupo andino y empezaron a aparecer todos los grupos que estaban acá a trabajar, digamos. Pero fue como un primer paso, y como no fue tan bien, nosotros nos quedamos en Chile, digamos, pero originalmente ese grupo era para salir y llevar algo en lo que poder trabajar hacia afuera. Esa fue la primera idea del barroco andino, digamos. Qué bonito, porque es como que se volvió a reiterar esa figura del barroco como una figura de resistencia, ¿no? Como una resistencia a las promesas vagas de la historia, ¿no? O sea que había historia, me imagino que creíamos que la historia sería nuestra y de pronto todo giró hacia el ámbito de la resistencia, ¿no? Exactamente. Resistir, que es una palabra muy clave. Nuri tenía, me imagino que era una adolescente, tú eras muy joven, Nuri era apenas un adolescente cuando fue el golpe, pero después se incorporó y entonces la palabra resistencia por algún motivo hace que yo prefiera dirigirle esta pregunta a ella. No sé Eh, porque tú estudiaste arte en un sí, momento muy poco artístico del país y me imagino que eso habrá llevado a que la resistencia fuera una figura importante, digamos, en la construcción de la concepción del arte que regía la época, ¿no? sí, bueno, primero gracias Federico por la invitación y también gracias por la presentación. Eh, Igual al escuchar a Fernando no dejan de venirme emociones, imágenes, ¿no? Porque creo que yo cruzo, Fernando, yo era una niña, tú dijiste muchas mujeres y hombres, y yo creo que también niños padecieron Sí, eh, lo que sucedió en esa época. Yo tenía 10 años en 1970, a los 12 años era... Me permito hacer esto porque decir eso, y estaba en la Federación Izquierdista de Estudiantes Particulares, y sesionaban ahí en San Martín con huérfanos, que era del Partido Socialista, e íbamos, nos hacían educación política los fines de semana, y yo lo único que aprendí fue la plusvalía, ¿me entendís? Porque éramos chicas, pues, ¿cachai? Pero eh, Pero íbamos entendiste a la la... palabra más estratégica para el Chile que seguía. Claro, pero íbamos a trabajos voluntarios y partíamos, nos juntábamos en la UNTAC. eh, yo tengo vagos recuerdos de la UNTAC, ahí paraban los camiones, nos iban a los camiones, no recuerdo cuántos metros de zanja, cabello, pero era todo muy como, era muy, bueno, porque tenía un padre yo socialista que te permitía, no sé cómo nos permitían ir a esas cosas, bueno. Entonces, el golpe tiene una cosa dramática para alguien que tenía 10 o 12 años, que es eh, ver partir a los amigos porque los padres partían, o los dramas porque los padres de tus amigos. Es una época muy gris, muy oscura, muy triste, así. Recuerdo haber ido al aeropuerto cuando se fue la Lupe Santa Cruz, por ejemplo, que la sacaron. Yo era amiga de la hermana chica, nosotros éramos los chicos, por eso, como éramos en esta historia en que Fernando era un poco partícipe del Quilapayún, que era como lo que uno admiraba, así, y nosotros éramos como chicas que seguíamos esto. Cuando nombraste barroco andino, recuerdo haber ido, tocaban en las iglesias y cómo uno iba a todo, ¿me entendí? Como era todo tan de difícil acceso y uno iba y le daba susto, pero iba igual. Yo recuerdo haber ido a miles de conciertos del barroco andino siendo niña. Entonces, como niño uno vivió todo eso también afectado de todo eso lo que pasaba. Bueno, y volviendo un poco a tu pregunta, yo entré a la universidad del año 80,
allá en Las Encinas, y entró en un año muy complejo también, porque, bueno, 1983 vienen las primeras protestas, pero entró a una facultad que, estando yo ahí en segundo año, en el año 81, viene este gran drama de la Facultad de Artes, ¿no? donde Félix de Aguirre junta como Bellas Artes, pegotea Bellas Artes con la Facultad Fernando siempre me ayuda en eso, en el nombre de la Facultad de Música, ¿no? De aquella época, ¿cómo se llamaba la facultad? Facultad Sí, de Artes, Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la musicales, Representación. claro. Eso lo juntan con Bellas Artes, con este decano Félix de Aguirre, que era un fascista de manga terrible, que, los Olmos, donde lo transforma, se lo dona a SEMA Chile, ¿me entendís? Para que hagan como eh, cacharritos. Es como entro en un minuto en como la gran destrucción de alguna manera de lo que era Bellas Artes y de lo que fue la Facultad de Ciencias Musicales en este pegoteo. Y yo también recuerdo que yo tenía grabado, y cuando tú entrabas a grabado, estaban las prensas, todo el material, las tintas, y se acabó eso. Ahora cada cual tenía que comprarse su tinta, cada cual tenía que... Entonces, viví de alguna manera esa como quizás los últimos estertores de lo que Fernando logró vivir entrando. Siempre recuerdan que cuando la escuela estaba allá en el parque, tú entrabas a clase de dibujo, estaban los montones de papel, y tú agarrabas un papel y dibujabas. Bueno, tenemos que entender que la Universidad de Chile es una universidad pública que el Estado le daba todo su presupuesto. Y yo entro a una universidad de Chile que se va privatizando cada vez más, por lo tanto, todos esos beneficios se van perdiendo. De hecho, no sé si eso ha cambiado, pero los lugares para recibir a los estudiantes de provincia están en estados bastante lamentables hoy en día. Pero entro a esta universidad donde era muy extraño, porque alcancé a tener clase con Lucho Advis. Entré justo en ese quiebre. Echaron a Lucho Advis, donde echaron a todo el mundo y quedaron muy pocos. Todo eso lo hacía Félix de Aguirre. Félix de Aguirre, que Era un ingeniero agrónomo, no era tenía un que... ingeniero agrónomo que además no tenía título, y que le robó la tesis a un pobre estudiante que llegó a París y que lo recibió Pedro Mira. Muy trágico todo. Entonces viví como ese cambio. Yo había entrado a estudiar arte al Instituto de Arte Contemporáneo, y como que yo quería entrar a la universidad, yo quería entrar a la Universidad de Chile, quería pasar por ese proceso. Bueno, en un minuto que además uno llevaba la boleta de sueldo del padre, y según eso uno pagaba un porcentaje. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, todavía en ese minuto era posible. Mi padre era un cirujano dentista, trabajaba en la posta central, o sea, un profesional, eh, pero yo podía acceder, diferente como en el caso de Fernando, o sea, podía pagar según eso. Y me tocó ese cambio de terrible profesores, y entrar ahí tuve la suerte eh, de conocer en el año 82, bueno, a Gonzalo Díaz, conocer a Eugenio Dittborn, de entrar en esta cuestión paralela que había, como en una fuera, donde se hacía todo, porque uno, así como iba a los conciertos de barroco andino, iba, no sé, a unos centros culturales a ver las películas de Herzog, y me acuerdo de haber visto películas así completamente chuecas, pero como una ansiedad. Y ahí se armó una cuestión muy, muy fuerte, muy, muy potente. No me acuerdo, recuerdo que en el año 79 yo diría que la primera obra de arte, así que yo vi, que yo estaba en el Instituto de Arte Contemporáneo, fue la obra donde Carlos Altamirano, la Galería Sur, tenía un espacio que le había cedido Muebles Sur, ahí en Providencia, con Manuel Montt,
esta proyección. Unas silografías que hacía Altamirano. Sí, ¿no? y Altamirano proyectaba unas obras y a la calle. Yo he tenido ahí 18 años y después está Sala Espera, la obra de Lepe, y ahí fue como que uno iba a la universidad y era pésimo. O sea, tenía ahí tenía ahí, no sé, unos profesores de historia que tenían así como grabado aquí CNI, te decían que si queréis saber de historia de Estados Unidos había que ver películas de cowboy, o sea, una cuestión muy terrible. Dirigía, teoría lo dirigía Enrique Solanich también. Entonces, fue un momento muy, muy heavy por lo menos, del Departamento de Artes Visuales. Entonces, como que uno empezó a caminar por el lado. Y en ese minuto también empiezan a ver las protestas del año 83, ¿no? Y empiezan a ver muchas cuestiones, el Galpón Matucana, empiezan a ver muchas cosas como en defensa de la universidad, y ahí se juntaban todo en la época de Federici, se juntaban todos los artistas y se hacían cuestiones un poco colectivas, y uno hacía, y ahí, claro, como sin recursos, pero es inquietante, o sea, interesante esa cuestión porque como que los recursos nunca eran tema, ¿me entendís? En esas épocas, ponte tú, ya si se hacía un catálogo, estaba Mario Fonseca que tenía una empresa de publicidad, entonces se hacían canjes. Ya, tú nos podías hacer esto, entonces nosotros te damos una obra. Fue una época de mucho canje para poder hacer cosas y publicaciones, porque había una urgencia y una necesidad. Y lo otro que yo recuerdo así muy fuertemente, estoy hablando de mis 23, 25 años, donde uno se va formando un poco como se va formando la obra y como artista, como estos cruces entre los sociólogos, los filósofos, los escritores, los artistas visuales, no tanto los músicos, no había tanto cruce ahí, pero había una cosa muy fuerte, muy así como arena movediza, muy impactante, yo creo que se hicieron grandes cuestiones, grandes obras en esa, como un modo, como tú decías, de resistencia, una resistencia que iba por, iba en paralelo a la universidad, pero había una resistencia desde el arte, porque yo creo que lo que tiene el arte siempre está, para mí, es como mirando y resolviendo problemas, pero el arte es el máximo espacio de libertad que puede tener alguien. O sea, en el campo del arte uno puede juntar lo que otros no pueden juntar. Uno puede hacer todo ese tipo de cruces. A veces lo que la política no puede hacer, hay muchas cuestiones que el arte ha planteado antes, porque tiene esa libertad de acción y de hacer. ¿Te fijáis? Entonces, yo recuerdo que habían exposiciones y que mesas redondas y que muchas veces no hablaban de las obras porque eran espacios de pensamiento, de discusión. Eh, entonces era, claro, es muy distinto a lo que pasó post 90, ¿no? Cuando hay esta vuelta a la democracia, donde con Alfredo Castro siempre decíamos eso, éramos un grupete, éramos todos muy amigos. Eh, Siempre fuimos cuando a la vuelta a la democracia, cuando uno creía que iba a poder finalmente se iba a poder instalar todo un trabajo con el arte, empezó toda esta cosa de no, esto no, estos que siempre están exigiendo de más. Yo creo que con lo complejo, lo difícil, eh, a veces, a veces yo me acuerdo que daba susto ciertas cosas que se hacían y se hacían igual nomás. Pero eso permitió, creo yo, que las obras tuviesen una densidad matérica, material, formal, que ha sido difícilmente igualable posteriormente. Y de hecho, hay, como uno mira ahora que los cambios tecnológicos que han habido en estos 30 últimos años,
como ciertas manualidades y cuestiones que se hicieron en esa época es difícilmente reproducirlas hoy en día. Entonces, es muy potente ese momento, creo yo, de los años 80, que son los que a mí me tocó en la universidad, y de entrar en el campo del arte y entrar en todas estas cuestiones que se hacían, que de verdad uno lo dice ahora y dice, ah, no es para tanto, pero yo me acuerdo que daba susto, da, no sé, yo me acuerdo cuando Gonzalo Díaz hizo Storie Latte en la Galería Sur, que era la gran pregunta de Lenin, así como que uno decía, ya van a llegar los... O sea, siempre tenía como un poco de susto, pero igual se hacían las cosas, a pulso además, todo. Eso No, porque la podría historia decirlo. estaba, es como un momento, me lo imagino, porque por supuesto que yo no participé de toda esa época, pero por testimonios, relatos, porque por ejemplo las silografías de Altamirano que estás mencionando, Altamirano empezó haciéndolas en el taller de Carlos Irarrázaval, eso me lo contó en Filtraciones. Viste, yo tengo mucha información por infiltraciones también. Conversé como con 50 artistas de esa época y Altamirano me contaba que, claro, que hacía esas silografías enfrente del regimiento Tacna, donde estaba Espinosa, y era como un peligro, ¿no? En cualquier momento esos tipos podían cruzar, hasta con que cruzaran la calle para que se encontraran con una obra que nacía de un momento histórico muy plegado, digamos, como que la historia se fue al jaque mate, se fue a Matucana 100, se fue al Murato Gil, a los pequeños talleres, porque la facultad, la Chile, los talleres se usaban, pero se usaban informalmente, ¿no? Ustedes hacían reuniones oscuras allí en esos talleres, se comían las paltas del profesor Kuf, que después se quedaba sin sus naturalezas muertas. Pero era como ese momento histórico, ¿no? El momento de una pequeña historia muy plegada a la intimidad de las cortes, los tocadores, los rincones un poco clandestinos, y todo eso tiene algo de fascinante, porque de alguna manera el arte estuvo implicado en todo ese momento, pero como tú dices, si te sigo bien, construyendo en la clandestinidad comunidades impensadas. Y eso siempre es muy lindo lo que dice sobre la libertad total del artista, ¿no? Que es poder reconstruir comunidades que en la vida real parecen inexistentes, pero que sin embargo tienen un carácter premonitorio respecto de esa transformación misma de la comunidad, como que cuando, qué sé yo, cuando Manet cruza el rasgo de Tiziano de la pintura veneciana con la porcelana de Baratija del París del Segundo Imperio y hace la Olimpia, está también muy prematuramente construyendo un encuentro entre cuerpos que generalmente no se encuentran, ¿no? Y es como si todo eso potenciara algo de lo que vino después, yo me imagino. Quería preguntarle a Ana un poco sobre eso, ¿no? Después vino un periodo medio raro, después que fue ese periodo años 90, 2000, no sé qué, ahí sí yo participé, ya estaba en Chile, pero no sé qué, para qué estábamos en Chile en esa época, porque como que el Chile que a mí me gusta y del que me enamoré, volvió a reaparecer, volvió a aparecer, digamos, con estas comunidades impensadas que el arte en la clandestinidad había de alguna manera configurado, con los estudiantes, primero con la Revolución Pingüina, después con la Revolución del 2011, con la gente en las calles. Y me decía, ¿de dónde salió todo esto? ¿No? ¿De dónde salió este Chile desconocido, imprevisible, pero fascinante? ¿No? Y la cuestión de la performance ahí es muy importante, porque la performance tiene que ver con que los cuerpos parecen dejar de atender a un guión que los aglutina y les dice cómo deben comportarse entre sí, ¿no? Y construyen físicamente su propio guión, es como un momento material de producción del guión que va a regir la vida, ¿no? La propia convención constitucional que se está discutiendo hoy se puede pensar como un efecto de este carácter performático de los cuerpos que dicen de repente, bueno, chau texto, ahora vamos a hacer cosas, y estas cosas tienen que ver antes que nada con reunirse, ¿no? Tomarse los espacios, tomar las calles, tomar los lugares de la ciudad
pero ya claro, no como se hacía antes con el jaque mate, sino ahora de una manera muy pública, muy abierta y muy transformadora. Entonces, quería preguntarle un poco a Ana, que además que junto con Fran participaron también muy activamente en este momento. Esto no quiere decir que nosotros no hayamos también participado, Fernando, tú, etcétera. Pero cómo se ve desde la cuestión performática que ella tanto trabaja, este asunto de la nueva vida colectiva de Chile, que hasta ahora nos tiene más o menos contentos y asombrados, porque implica un cambio muy profundo, ¿no? Muchas gracias, Federico, por la pregunta y por la invitación hoy día a esta conversación. Me dan ganas de que sucedan más estas conversaciones también, porque cada vez que escucho a la Nuri, cada vez que escucho a Fernando, se me ocurren como nuevas conexiones después de cosas que están hoy día, pero que no pertenecen solo hoy día, sino que pertenecen también a esas prácticas que se han activado en el pasado y que de alguna manera vuelven a como revivificarse hoy día, pero también transformando sus formas, ¿no? Porque no es la idea que la forma se repita, me parece a mí, sino que la idea es que el motor ético que activa aquello vuelva a activarse y no se anestesie en las sociedades contemporáneas, digamos, que están viviendo el presente. Cuando tú ingresas esta palabra de la performatividad, de la performance, yo siempre pienso que se entra un poco en un problema, ¿no? En un conflicto, porque de entrada es una palabra que nunca logramos traducir muy bien al castellano. Artes de acción podría ser, artes del hacer ¿Tú sabes que en el momento en que como... la primera vez que se empleó esa palabrita, que fue, si no me equivoco, en el año 51, el profesor Austin la pronuncia en una sala muy perfumada y de alta alcurnia de la Universidad de Harvard, y él también dice, es una palabra horrible, con la que vamos a poder hacer muchas cosas, porque era como realizatividad, ¿no? La palabra es espantosa, pero podemos esperar cosas de esta palabra, y vaya si tenía razón en este aspecto, ¿no? Claro, y que él lo planteó desde el lenguaje, y eso también se planteó desde las prácticas que tenían que ver con las artes del cuerpo, ¿no? Como la danza, lo que emergió en los 60, con los happenings, que después derivaron en lo que en el mundo anglo se llamó la performance, que también se repitió como concepto un poco acá, siempre con esa tensión, ¿no? Como de esa traducción, de cómo se traduce, pero que también cuando yo empecé a pensar en estas palabras y a pensar en estas prácticas, desde ese lugar de desplazamiento, ¿no? Porque claro, como lo que dice Austin, es una palabra fea que va a servir para muchas cosas, pero que tiene que ver un poco también con el romper ciertas lógicas respecto de las categorías disciplinares establecidas por la modernidad, en donde las distintas artes están separadas como muy claramente entre unas con otras. O sea, la música por un lado, el teatro por otro, las artes visuales por otro. Cuestiones que durante el siglo XX se pusieron en crisis en distintos momentos, ¿no? Como las vanguardias, los 60, etcétera, pero que emergen también en una nueva crisis, yo diría, claro, a principios de los 2000 acá, y que también nos regalan otras terminologías cuando nos metemos a poder como pensar en esto, ¿no? Y que en el fondo, ¿para qué inventamos estas nuevas palabras o necesitamos hablar de otras maneras? Es también porque la palabra como está definida decimonónicamente o académicamente no da cuenta de la realidad. Como, no sé, voy a simplificar un montón, pero el teatro entendido como un acto que sucede dentro de un teatro, donde un público va y paga, ya no es suficiente en ciertos momentos porque suceden otras manifestaciones de aquello que podríamos entender como teatro. Surge, por ejemplo, el concepto teatralidad desde los estudios teatrales de Alemania, que buscan abarcar todas esas manifestaciones que una persona que ve podría como entender como teatro también,
por el tipo de herramientas de lenguaje con las que trabaja, y que empiezan a desplazar también, o que desplazan como ciertas cuestiones asociadas a esas categorías previamente determinadas. Y por ejemplo suceden cuestiones en los espacios públicos, suceden cuestiones en donde se usan máscaras, maquillaje, música, activada por personas que no necesariamente estudiaron esa disciplina del teatro en una universidad o en un conservatorio, etc. Y aparece este concepto que ayuda y sirve para hablar de todas esas manifestaciones escénicas, o que en otro contexto de las nomenclaturas se nombra en los últimos años como las artes vivas también, que dan cuenta, ¿no?, de todas estas puestas del cuerpo, de estas puestas en acción del cuerpo, que tienen elementos que nosotros reconocemos como teatrales o como de la danza, pero también se arriesgan a trabajar con otros elementos o hacen evidente todos esos cruces interdisciplinares sin estar tan preocupados de cómo nombrarse, estar más preocupados de qué es lo que se hace como práctica, y que esa práctica de alguna manera genera un desplazamiento de lo que percibimos como la realidad, ¿no? Entonces es ahí donde a mí me interesa como la cuestión conceptual de la performatividad o de la teatralidad, porque me gusta esa potencia que podemos como comprender asociadas a esas prácticas de ese desplazamiento, ¿no?, de los modos de percepción de lo que entendemos como lo real. Y siempre con un poco de distancia también, porque los conceptos no nos resuelven lo que realmente sucede en la acción. Por ejemplo, a mí me parece como importantísimo reconocer como la genealogía de todo este despertar del 2019, y no situarlo, por supuesto, solo en el estallido de la revuelta el 18 de octubre, sino que también reconocer lo que pasó el año anterior, entre mayo y junio, con el movimiento feminista el 2018, un par de años antes con el movimiento estudiantil en el 2011, el 2006 con los pingüinos. Pero tampoco podemos pensar que las performatividades o las teatralidades partieron ahí, porque siempre han estado también. Las comunidades, los pueblos, ¿cómo se llama esta conversación?, necesitan en un momento manifestar lo que es necesario vivir de manera vital, de forma autoorganizada también, y buscan formas de manifestación de eso. Tengo aquí a mi lado así como los libros que siempre me acompañan, y uno de estos es el libro del CADA, por ejemplo, que son prácticas que activaron también modificaciones de las percepciones de las comunidades respecto de lo que era el uso de la calle, el uso de la ciudad, el uso de los espacios públicos que estaban totalmente no públicos durante la dictadura. Pero también es importante recordar que no son los únicos, ni que es la primera vez que eso sucede. También había manifestaciones teatrales en ese momento contra la orden de uso de espacio público que había en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, en el Teatro Urbano Contemporáneo, dirigido por Juan Edmundo González y Andrés Pérez. Estoy pensando en distintas agrupaciones que armó Andrés Pérez Araya, también actor y director, que estudió en la Universidad de Chile justo en el momento de quiebre, cuando estaba Fernando ahí. El departamento de la representación se cerró como 5 años, esa formación quedó interrumpida, retomaron como el 78 por ahí, y articulan contra toda la soberanía del Estado, digamos, contra todo el orden que está establecido por ese Estado dictatorial, el uso de la calle. Y cuando pensamos en esas prácticas activadas por esas comunidades, podemos reconocer cuestiones bien interesantes también que tienen que ver con la puesta en juego de arriesgar poner en lo público un material o un cuerpo también, que es que muchas veces en estas prácticas, por ejemplo de Pérez con Juan Edmundo González, no aparecía como directamente el tema político, como contra el dictador. El gesto político de base era ocupar el espacio público que no se podía ocupar. Y luego lo que se leía, traducía, contagiaba con las comunidades de ciudadanos, pueblo que estaba alrededor, era ese gesto, ¿no? O sea, nos están diciendo que esto no se puede hacer, pero ¿qué pasa si lo hacemos?
porque lo necesitamos vitalmente, y como dice la Nuri, sin ningún recurso de nada, o sea, sin fondar, sin esperar a tener la plata para hacerlo, sino que como buscando como cómo materializar algo que nos contagie, que contagiara de afectos vitales, y no siquiera intensificando esta cuestión de los afectos como mortales que están determinados por el poder soberano. Entonces, a mí me parece que en este plano de lo que podemos llamar performatividades o teatralidades, todavía hay mucho trabajo que hacer en el sentido de ver y reconocer dónde esto sucede, que no sea Santiago, que sea de una manera más expandida, como dentro del resto del país, por ejemplo, dónde ha sucedido. Pienso que hay un tremendo campo de pensamiento, reflexión y de inspiración para las prácticas del presente, observando aquello, que desde mi perspectiva comparte con las cuestiones que ha dicho la Nuri y Fernando también, esa potencia que tienen las comunidades y los pueblos de crear cosas que no existen, que es la definición como más básica que yo daría de creación, ¿no? ¿Qué es la creación? Es crear algo que no está. A veces, a partir de revisar una tradición y una memoria, pero obviamente no haciendo lo mismo que está antes. No tendría ni un sentido que yo copiara exactamente una obra de Andrés Pérez de los 80 en la calle, o que copiara una acción del CADA hoy. No se trata de eso, se trata de conocer aquello y crear también algo que hoy no existe, y que de alguna manera nos recuerda como la necesidad de salir del automatismo al que nos invita todo este sistema mortífero en el que estamos instalados, y nos recuerda nuestro presente y nuestra potencia vital, ¿no? Activando, sí, claro, los lenguajes con los que podemos trabajar, pero fundamentalmente como partiendo de que aquello se activa porque los cuerpos ponen en movimiento su potencia imaginal. Es porque pueden juntos, en afectos junto a otros, como poder poner en acción, en devenir, en discurrir, en movimiento, la imaginación de otras vidas. Y eso sucede y genera gestos totalmente impredecibles, incluso para sus propias autoras. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la performance de las tesis. Claro, ellas tienen una necesidad, se organizan como grupo, construyen la coreografía, la activan en Valparaíso inicialmente, después en Santiago, pero no tienen cómo saber lo que va a pasar con la performance. Pero la performance engancha, dialoga, se comunica, resuena tan intensamente con lo que está sucediendo en el contexto y en el presente, que pasa eso milagroso que pasa, o sea, porque es un poco milagroso, ¿no? Como se replica y se multiplica por un montón de partes de Santiago, de Chile, se hace en Mapudungún, en el Gualmapu, se hace en el extranjero, en un montón de idiomas, es como... ¿Y qué es lo que hay ahí de común? Hay una manera de decir las cosas que tiene que ver con una necesidad colectivizada y no solamente de un individuo respecto de una enunciación de algo. Y pienso que ese gesto es un gesto como completamente vinculado, ¿no? a generar este momento como de pura vida, en donde viene como también esa reafirmación de que el status quo de las sociedades, de las instituciones, de las definiciones de lo que supuestamente somos, se ve totalmente desmantelado y puesto en cuestión, y nos evidencia también como el ejercicio de representación, ¿no? Que hace constantemente el poder para poder sostenerse en el lugar, y lo quiebra, lo fisura. Entonces creo que ahí hay una potencia de vida que es muy importante identificar los contextos y momentos que sucede, como los 3 contextos a los que tú nos invitas a conversar hoy, Federico, pero también pienso que es súper importante nunca olvidarnos de que esa potencia nunca se congela, digamos, sino que se puede volver a reactivar en los distintos futuros que podamos vivir. Sí, a mí me interesa particularmente, y te agradezco muchísimo la respuesta, porque de los 3 momentos que estaríamos discutiendo, creo que este
por muchas razones es el más interesante. Ahora, es el más interesante considerando que un poco como tú lo planteas, porque es verdad que siempre hubo performance. Yo estoy leyendo ahora una biografía de Caravaggio, por ejemplo, y el claroscuro en Caravaggio ya tenía un carácter totalmente performático, porque o la sangre en Caravaggio, o sea, era irrumpir un poco heréticamente, mostrando que la realidad nunca está hecha, sino que vamos a hacer la realidad, ¿no? La performance tiene que ver, si uno la amplía un poco, con que la realidad no es algo que se constata o se diagnostica, sino algo que se hace, que se produce colectivamente, y como las cualidades nunca son particulares, no son singulares, por ejemplo, sentir que uno tiene, que una sociedad está más contagiada por la potencia que por la impotencia, es algo que ocurre en un momento como este porque pareciera ser que lo que le está ocurriendo a las artes y lo que le está ocurriendo a los pueblos es que ya no quieren teorías que interpreten, un poco como lo decía Marx, no quieren teorías que interpreten la realidad. Quieren participar de prácticas abiertas que incidan en la transformación de la realidad, ¿no? Y esto no es algo tan habitual. Por ejemplo, yo creo que el feminismo, sobre eso también quería contarte a ti y a Francisca, porque yo creo que el feminismo tuvo mucho que ver, por supuesto que es un conflicto. Para mí, el feminismo es conflicto, ¿no? No es simplemente algo que acogemos y decimos, todo esto es hermoso y yo ya de aquí en adelante participo de esa causa y punto. No, participar de esa causa es un conflicto, es un dilema. Uno participó de una mirada paternalista sobre el mundo de una manera muy distinta como participa hoy, y como mínimo tendrá que aceptar, por lo menos en mi caso, que ha sido transformado por contagios de potencias que vienen de los cuerpos de las otras y de los otros, ¿no? Y a mí me parece que estamos en un momento muy particular al respecto, porque el feminismo de alguna manera lo que hizo fue derrumbar, y eso no me parece conflictivo, eso lo agradezco, derrumbar no solo al amo paternalista, sino el estatuto de amo que cualquier discurso tiene, ¿no? Porque uno podría decir que un discurso amo, como decía Lacan, es un discurso que está destinado a regular el goce colectivo. Y pareciera que eso, que podía ser un discurso de carácter moral, un edicto, pero también podía ser una teoría. Hay que tener mucho cuidado con eso. Durante muchos años en Chile vivíamos bajo los arpegios de una teoría que nos decía: no podemos poner nada en representación, solamente podemos dar cuenta del desastre que aconteció en este país. Y entonces la teoría era una especie de lamento objetivado, ¿no? La teoría era el lamento objetivado designado por los grandes señores de la teoría. Y sin embargo, de un punto a otro, gracias a esta operación colectiva en la que estuvo Jeremy implicó el estudio, pero también sobre todo el feminismo, pasamos a un mundo donde es como que ya no queremos teorías que nos expliquen el mundo y nos digan lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? Sino que queremos textos y teorías que acompañen una práctica que tiene un carácter performático, porque es como si la conciencia colectiva de Chile hubiese descubierto repentinamente que la realidad está hecha y que no es suficiente con quejarse de la realidad, que hay una serie de cosas que podemos hacer para transformar esa realidad, y vaya si se habrá transformado esa realidad en los últimos 2 años, ¿no? Hace 3 años atrás teníamos que votar entre unos determinados candidatos y hoy tenemos una convención constitucional presidida por una miembro de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que hay una especie de inclinación de la conciencia colectiva del país a saber que lo que hace o deja de hacer se inscribe inmediatamente en un efecto de realidad, digamos. Y el arte también cambia su espíritu cuando las condiciones son esas, ¿no? Estamos en un momento artístico en el cual el arte se ha vuelto consciente de cómo puede transformar el mundo a partir de pequeños gestos.
Entonces quería preguntarle a Francisca que bueno, estudia nada menos que danza y es una estudiante muy, muy adelantada de danza, que estudió terapia ocupacional antes. No sé si te gusta que diga eso, Francisca, que estudiaste terapia ocupacional. Porque la terapia ocupacional tiene un carácter un poco regulador también. Pero, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto que Ana está planteando desde ustedes, que son mujeres, son más jóvenes, están en las calles, hacen coreografías, participan con sus cuerpos? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Lo primero que quería comentar, quizás me remonto un poquito a la conversación anterior, lo que estaba comentando Fernando y Nuri, bueno, y que obviamente se va a vincular con lo que menciona Ana, pero este comentario que hace Nuri de que realmente tenía un deseo de ingresar a la facultad, un deseo de estudiar arte, independiente la disciplina, y luego vinculándolo con lo que dice Fernando, de esta sensación de sentirse acogido o de esta como conciencia un poco inconsciente quizás de lo necesario que es lo colectivo o que ahí está el valor para la creación. Creo que igual es importante mencionar, al menos en mi experiencia fue súper significativo, yo entré el 2016 a estudiar danza en la facultad y fue justo el año en que no pude entrar porque no había sala para recibir a los Me acuerdo, estudiantes, sí. ni para mantener en formación a los estudiantes que ya estaban. Entonces, obviamente ahí se cruzan un montón de temas, el tema de los recursos, de la precarización, creo yo, del no valor en lo colectivo para esta creación o para esta transformación de la realidad en lo práctico o independiente si lo entendemos como performático o no. Y para mí fue súper impactante, en el fondo, que la Universidad de Chile, la Facultad de Artes, uno ingrese y no tiene dónde estar, no tiene dónde situarse materialmente para empezar esta transformación o esta formación. Y creo que un poco me llama la atención y me ilusiona, me esperanza esto que comenta Fernando, de tratar de alguna u otra forma traer al presente, de pronto en el rol en el que se encuentra hoy en día o como docente, esta idea, esta intención que él pudo experimentar como estudiante antes de que se generara toda la crisis que vino después. Porque en el fondo recuerdo que no es que no hubieran espacios, sino que los espacios no estaban democratizados o no existía una conciencia colectiva de hacer uso de esos espacios y de simplemente compartir, que pudiese ser algo muy, muy básico o de perogrullo, pero que en el fondo no estaba, y eso se veía materializado en las distintas situaciones que íbamos viviendo. Entonces, de entrada, me tocó entrar a esta facultad y tener que, a través del cuerpo, a través de la danza, que entre comillas yo no tenía ni una formación previa, empezar a tratar de transformar las situaciones que nos estaban generando obstáculos precisamente para entrar en este camino de lo corporal. Entonces recuerdo que de manera independiente como estudiantes, pero también nos acompañamos de hartos docentes, empezamos a través del cuerpo a tratar de transformar esto, metiéndonos en espacios, utilizando espacios que, claro, no necesariamente eran públicos y no estaba evidentemente declarado que no podíamos hacer uso de ello, pero igual existía esa prohibición. Entonces nos íbamos a meter al SEAC, nos metíamos en Casa Central a través de performance, que quizás en ese momento yo no lo entendía como tal, pero hoy en día sí lo significo así. En el fondo íbamos a hacer no una representación, sino que en tiempo real estábamos ahí poniendo el cuerpo en acción para tratar de generar un cambio que para nosotros era muy valioso, muy significativo, y que si no era colectivo no iba a suceder nada. Bueno, eso quería comentar un poco como para partir, que fue muy importante, y que sigue siendo hoy en día, yo creo, un tema que hoy en día sí se comenta, el tema de la precarización. No sé, pensaba en esto de que comentaba Ana, de que llega un momento en que ya no importa si es que hay recursos o no hay recursos, sino que el foco está puesto en el hacer, como en la praxis misma. Yo creo que al menos hoy en día, en la experiencia que he tenido yo como estudiante, si bien eso se ha mantenido,
también se ha vuelto a retomar, o se ha intentado retomar de qué forma podemos empezar a movilizar esto que se quedó estancado en algún momento, el tema de los recursos, desde los estudiantes, porque no digo que no hayan otras personas que estén abocadas a ese tema. Bueno, y en relación al uso del espacio público, también conversando con compañeras para tratar de traer a la memoria los años anteriores, desde al menos el departamento de danzas ha estado muy presente en relación a la improvisación. Estuvimos, lo voy a mencionar, trabajando con Amílcar, mucho el tema de Amílcar Borges, el tema del espacio público y de cómo hacer uso de ese espacio a través del cuerpo, pero también de reflexionar en torno a eso. Y también me llama la atención que, claro, de pronto no existe esa prohibición que pudieron de pronto Nuri vivenciarla mucho más en carne propia, de sentir ese miedo de acceder a ciertos espacios o de ocupar ciertos espacios por esta fuerte represión. Hoy en día eso no está declarado así. Sin embargo, en la experiencia que teníamos nosotros, obviamente le sacábamos mucho provecho a estar en el centro de Santiago. La mayoría de las veces que salíamos a hacer intervenciones o simplemente hacer una clase en la calle para incorporar todos los elementos que ahí se conjugan, llegaban los carabineros y nos sacaban, o en un momento unas personas se acercaron y nos pegaron. Entonces, como ahí también el rol de los docentes en ese caso de mediar y transitar ese espacio, porque en el fondo sabíamos que podía ocurrir cuando ya llevábamos la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, e insistir en aquello y cómo mediar con esa situación que era como irrisorio un poco, porque no era algo declarado, pero sigue sucediendo y lo estábamos viviendo en carne propia. Bueno, eso quería comentar. Porque eso es un comentario que también incluye una pregunta que es muy buena y muy importante. O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Porque ahora estaba leyendo el libro de una colega, de Paula Rieta, que se llama Si muere Duchamp, ¿no? Entonces me gustó muchísimo el libro, pero porque introduce un feminismo que ya no es solamente performático, sino que es un feminismo también arqueológico, si se me permite una expresión que le gustaba a Foucault, ¿no? Porque ella va rastreando hacia atrás y va desmenuzando cómo se construyen los mitos que dejan, por ejemplo, la primera cineasta de la historia es una mujer, pero nadie sabe que es una mujer, es Georges Méliès. Entonces, ¿cómo se construye el mito? El mito paternalista, ¿no? Y en esa revisión que ella va haciendo, claro, introduce una pregunta que es fundamental, que es ¿cómo vamos a seguir? Y es una pregunta que en realidad, si uno la piensa bien, está en la historia de las artes. Por ejemplo, Erich Auerbach, cuando escribe su libro Mímesis y se va a la época de los relatos del Antiguo Testamento, ya muestra que las estéticas y las poéticas, por decirlo así, están completamente involucradas en la producción performática de un acontecimiento. Es decir, ¿fue verdad o no fue verdad lo que ocurrió en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, la muerte de Isaac. Bueno, lo que diría Auerbach es, puede haber sido verdad en términos de que fue un hecho, pero ese hecho no habría llegado a existir si no hubiese habido una poética como la del Eloi implicada en construir ese acontecimiento. Esto significa que el arte no es solamente una manera singular de producción que se da al interior de una determinada facultad en la universidad pública, sino que el arte es un proceso que está totalmente comprometido con la exhibición y la producción de acontecimientos, ¿no? Y que por supuesto obliga a que lo que hacemos las y los artistas en una universidad pública como esta es clave y no parte del decorado humanista de la
de la propia vida de la universidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso estamos teniendo esta conversación, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno pone el caso de las ciencias humanas, el arte hizo, por las últimas décadas de este país, mucho más de lo que hicieron muchas ciencias que supuestamente atendían a métodos objetivos de producción de conocimiento, ¿no? Entonces es muy bueno lo que tú estás introduciendo, Francisca, porque, y tenemos de paso a Fernando, que no solo es un tremendo músico, es miembro de Quilapayún, sino también en este momento decano de nuestra facultad. Así que sería muy, muy lindo escuchar qué percepción tuviste tú, Fernando, después de haber vivido toda esa experiencia de la época de la Unidad Popular, con este reencuentro de un Chile que me imagino que estuvo desaparecido para ti durante mucho tiempo, digamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar cada uno y cada uno para que la Facultad de Arte exhiba con claridad el protagonismo que tiene en momentos como los que estamos viviendo, digamos, ¿no? Para mí, o sea, la respuesta es bastante clara. Yo creo que si no existe el ejercicio de la corresponsabilidad, no tenemos ninguna alternativa de poder como comunidad resolver nuestras problemáticas, digamos. Y en ese aspecto la transdisciplina es fundamental, digo, porque no solamente escuchar lo nuestro, sino que también a todos los actores sociales, digamos, sobre todo en este momento que estamos viviendo de convención constitucional. O sea, yo creo que nosotros como universidad pública, nuestra facultad tiene un deber muy grande, sobre todo para cumplir la función para la cual estamos mandatados, digo. Y en ese aspecto, ¿de qué forma también nos ayornamos a este nuevo escenario constituyente? Yo pienso que hay que revisar las prácticas, lo primero, digo, porque si hay algo que nosotros perdimos durante este tiempo y que se recuperó con el 18 de octubre, es esta capacidad de mirarnos, digamos, de ser capaces de entender de que el que tengo enfrente es un igual, que es un ser que yo debo respetar, debo querer y debo trabajar junto a él, porque las respuestas que yo necesito él las tiene o ella las tiene, digamos. Es fundamental en nuestra facultad, sobre todo eso y llevar adelante un proyecto comunitario colectivo entre todos nosotros para poder revertir esta situación tan negativa que es lo que la dictadura más hizo, digamos, es desunirnos, en el fondo. No lograr entender de que yo debo caminar de la mano con el hermano que tengo, digamos, y por algo estoy ahí en ese lugar, las comunidades existen, las comunidades tienen que expresarse, y nosotros mismos tenemos que proteger nuestra comunidad. Yo creo que, y si estamos en este momento nosotros, sobre todo elaborando un plan a futuro para nuestra facultad, para mí lo fundamental es aquello, digamos, de obtener sobre todo la corresponsabilidad de las personas por las cuales yo estoy trabajando. Sin ellos yo no puedo hacer nada, digamos. Con cada integrante de nuestra comunidad yo necesito contar para poder producir un cambio en las prácticas inveteradas que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo y que están sobre todo tamizadas por esta época oscura de la dictadura que carcomió todo lo bello que existía en una época que fue una época además climática donde seguramente todo eso se comenzó a tejer a comienzo de siglo con los teatros de Recabarren, ¿no? Todas las cosas que fueron ocurriendo hasta llegar al gobierno de la Unidad Popular, que fue un momento, yo diría, que difícilmente se va a volver a vivir, que es muy distinto, y que el 18 de octubre nos recuerda de que necesitamos profundizar aún más todo lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer, digamos. Yo creo que esta convención constitucional va a remecer fuertemente todo lo, y además porque es producto directo de lo que ocurrió el 18 de octubre, digamos. Chile reclama una nueva forma de relacionarnos y nosotros tenemos esa responsabilidad, primero que nada con nuestra propia comunidad y después con el país en su conjunto. Para mí, por lo menos, eso es como algo muy claro. Y para allá tenemos con el equipo con el que estamos trabajando, en donde Ana y Nuri son protagonistas fundamentales, digamos. Tenemos muy claro que ellos por algo nos hicimos cargo de este decanato en una época muy difícil de nuestra facultad, por lo menos para mí la más difícil que yo he visto. Yo nunca había tenido la experiencia límite en la que yo fui parte
los estudiantes hayan exigido la salida de un decano, es la primera vez que lo veo. Y entonces es una responsabilidad inmensa para nosotros y estamos absolutamente abocados en revertir esa situación y transformar nuestra facultad en aquella que yo conocí, digamos, un lugar de protección, de encuentro de las personas, un lugar acogedor, un lugar de formación y sobre todo de un compromiso muy grande con nuestro país y con la cultura de Chile. Muy bueno, porque sí, porque yo tengo la sensación, un poco Ana lo sugería y Nuri lo insinuaba por contramarcha, digamos, narrando y recordando lo difícil que era todo, ¿no? Hemos cambiado nuestras maneras de protegernos, de cuidarnos, de y eso es muy político, ¿no? Uno puede pensar que la política tiene que ver con cómo transforma las comunidades sus maneras de estar juntas, digamos, y cómo esta transformación de las maneras de estar juntos y juntas no nacen de, de un texto dictaminado tiránicamente, sino de una transformación de nuestra propia sensibilidad. Y el arte parece estar al centro de ese asunto, ¿no? Tan al centro de ese asunto como lo está hoy la política, ¿no? Y por eso de repente es tan extraño que como Facultad de Artes estemos un poco arrinconados y no siempre suficientemente considerados a nivel del discurso público de la universidad, cuando nuestro problema es un problema que está hoy al centro del país, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se transforman los modos de estar juntos, que no se transforman solo, como recordaba Nuri, cuando uno desarrolla una determinada práctica artística, sino también, como lo recordaba Frank, cuando las estudiantes se reúnen de una manera autónoma a definir de qué facultad de arte realmente quieren participar, ¿no? Y claro, el problema de la policía, Francisca lo decía un poco también, es que interrumpe estas formas libertarias de definir nuestra comunidad, ¿no? Pero es muy importante considerar que lo que hacemos, a veces mejor, a veces peor, está al centro de algo que está ocurriendo. Entonces, como para cerrar, yo quería pedirles una opinión sobre esto a Nuri, a Ana, Francisca, y ver cómo se las arreglan, a ver si pueden lograr esto. Yo no sé hacerlo porque me da como un pudor, pero para tratar de convocar, de invitar a todos los que están escuchándonos o todos los que nos van a escuchar cuando se reproduzca esta sesión nuestra, para ampliar los espacios de participación, de colectivización, de cruces entre las disciplinas, porque es muy importante que una facultad de artes esté plagada de prácticas que se contaminan, se hibridizan y se traman unas con otras, ¿no? A veces eso es más interesante que las especialidades. Las especialidades tienen la dificultad de que en general nos dejan solos, ¿no? Si uno sabe todo sobre algo, está muy sola o muy solo, ¿no? Cuando uno sabe algo, pero eso que sabe lo quiere hacer pasar por la experiencia del conocimiento del otro, las prácticas se enriquecen porque adoptan un carácter mucho más experimental. Y la palabra experimentación, al igual que la palabra performance, están al centro de la vida pública del país, pero también al centro de lo que nos une como Facultad de Arte, ¿no? Eso, no sé si tienen algo que quieran agregar sobre este asunto. Yo quería decir algo que cuando escucho me saltan cosas, ¿no? Y cuando la Francisca hablaba de que yo le había recordado, o sea, le había hecho sentido algo de lo que yo había dicho, de ese miedo de salir a la calle y de hacer cosas, que uno como que vivió esa cosa y cuando tú cuentas lo que les pasaba a ustedes, entonces es muy impresionante porque claro, quizás durante toda la época de la dictadura, cuando se hacía algo que
eh, que iba por el lado, que iba a escondidas, que ese miedo, bueno, muchos cuerpos desaparecieron y hasta el día de hoy no han aparecido, ¿no? Y cuando la Francisca dice eso, y a la luz de lo que ha sucedido desde el 18 de octubre, eh, no sé, me vino una cuestión en relación a esa violencia, porque y no hay ninguna que sea más válida y más dolorosa que otra. Son violencias y dolores de maneras distintas, los desaparecidos y hoy los que están cegados, ¿no? Entonces es muy feroz porque sigue siendo la misma violencia de cuando se acceden como a, a los espacios públicos con manifestaciones que uno podrá decir que algunas tienen que ver con el arte, otras no, pero es muy impactante como de pronto como darse cuenta de que esas violencias siguen estando en el espacio público. Eso lo encuentro contra los cuerpos, o sea, cuerpos que desaparecen o cuerpos que desaparece la vista, que no, o sea, que es muy brutal esa cuestión. Encuentro que sería algo como para, podríamos hablar mucho en relación a esa, a esas no auspiciosas coincidencias, dramáticas coincidencias, eso por un lado, y un poco en relación a lo que tenía que ver con el arte, la facultad de arte dentro de la universidad, eh, eh, que yo soy bastante crítica al respecto, soy directora de un museo que no que existe gracias a que esta facultad de arte logra sostenerlo y mantenerlo, pero es un museo nacional, es un museo que tiene un impacto a nivel territorial de comunidades que trabajan desde la creación y producción popular, que a nosotros nos encantaría poder ampliarlo a la música popular, al canto popular, a los movimientos, o sea, cuando uno mira los cantos los chinos, o sea, no será performático en lo performático contemporáneo, pero es absolutamente impactante, ¿te fijas? Entonces, yo creo que lo que se ha perdido en la facultad, que a mí, o sea, aquí curiosamente vivimos tres momentos. Fernando que logró ser acogido, yo que entré cuando esta cuestión que tuve tintas, me entendí, y tuve toda una cosa que pum en la mitad, eso desapareció. Y la Francisca que entra cuando no tiene sala, ¿me entendí? O sea, son como tres momentos muy feroces. Y yo creo o sea, yo vuelvo a creer en la libertad del arte. Cuando hablan de lo transdisciplinario, me recuerdo hace 30 años trabajando con la Paulina Mellado en una cuestión que no tenía el nombre de transdisciplinario, sino que lo hacíamos como intuitivamente, ¿me entendís? Con la música, las artes visuales como en el campo de la danza, no como una escenografía o vestuario, sino como una propuesta visual. Entonces, siento que lo que tendríamos que recuperar o avanzar a recuperar es naturalmente volver a dialogar, porque yo creo que existe esos cruces. Las fronteras están totalmente permeadas. Eh, y quizá en este nuevo, en esto que se nos viene para adelante, en esta nueva constitución, también me tocó votar que no por esa constitución en el 80. Eh, Creo que existe como una especie de horizonte que se abre para poder tener la palabra y la voz para decir qué es lo que nos imaginamos. Y creo que el arte es mucho más que un cuadro colgado en un muro o que, no sé,
una obra a la cual uno se sienta y te dice y no te crea problemas. Yo creo que el arte es para crear e incomodar al otro también. O sea, para denunciar, para incomodar y para también, ¿por qué no decirlo?, embellecer. Y creo que algo de eso deberíamos tener. Yo creo que no se valora tanto en esta universidad, ¿no? Somos como esos que hacen cosas para eso. Cosas raras. Yo también quería sumar algo en relación a lo último que se ha comentado, Francisca, Fernando y Nuri, que, que tiene que ver con esa cuestión de la potencia de colaboración, ¿no? Que ya que habla Fernando y que es lo que Francisca también reconoce cuando dice, yo sola en la Casa Central reclamando por la precariedad o por la revuelta no hago nada, o sea, tengo que hacer una colectivización de eso. Y pienso que en ese sentido es súper importante siempre mantener la escucha abierta también a lo que nos proponen las generaciones más jóvenes, ¿no? Que son los que realmente tiran el cuerpo a la pelea, a la lucha, casi siempre o muchas veces. Estoy pensando, por ejemplo, en el 2011 y la performance de los 1800 horas por la educación chilena, que fue como un gesto de resistencia que surge desde estudiantes de nuestra facultad. Después se amplifica a un montón de gente de otras comunidades, pero surge también desde estudiantes del departamento de teatro en específico, en una asamblea de la Casa Central. Entonces, hay una cuestión muy importante. Por ejemplo, también... Fue la última vez que llovió en Santiago. Por ejemplo, claro, el 2011. Entonces, hay una cuestión que yo creo que es bien importante de mantener estas escuchas entre generaciones también, para poder contagiarnos de las fuerzas, las energías, la renovación de ese pensamiento, lo que pueda haber de rico como en esa experiencia ya vivida, y las diferencias que hay dentro de esas similitudes también que encontramos, porque creo que cuando la Nuri o yo mencionamos como se hace igual contra la precariedad, también estamos pensando en un contexto en donde el relato general no es tan positivo como el actual, ¿no? Como que ahora todo hay que hacerlo y no hay que parar de hacer y hay que ganarse muchos fondos y no sé qué. Entonces, claro, hoy que existen algunos fondos, el discurso de la precariedad es complejo, porque en el fondo existe un sistema que, a propósito de no cubrir realmente como las necesidades que dice cubrir, genera una precariedad como añadida, digamos, en la que no se corresponde, no se condice con la promesa que hace, ¿no? Nos importa la educación y las artes y la creación, pero después en la práctica eso no sucede. En dictadura nadie decía que le importaba eso, era como distinto, como hay una incoherencia, digamos, en el discurso central que genera que sea completamente justo el exigir también pienso yo como el abandono de esta como idea de precariedad que lo vas a hacer contra viento y marea y etcétera, etcétera en el presente actual, porque el discurso general promete otra cosa también. Entonces, lo que se pide, pienso yo, cuando ponemos el foco ahí, y estoy pensando específicamente como también, por ejemplo, en la situación de los artistas independientes en pandemia, que ha sido un grupo humano completamente abandonado por todo este sistema, puesto que esas ayudas que se inventaron casi no se condicen ni se corresponden con ninguna vida de un artista que trabaja de forma independiente. O sea, ¿qué fondos en AFP hay ahí? No sé, es como imposible sacar nada, ¿cachai? Como, o muy poco, la primera vez, y en fin, se acabó como... Entonces, hay una incoherencia de discurso que yo creo que eso es también lo que se reclama desde las bases y desde la calle, ¿no? Que lo que se dice tenga un correlato en acciones que sea real respecto de las experiencias de vida, ¿no? Y eso también, por supuesto, que toca a nuestra facultad y toca a nuestra universidad, porque comprendiendo completamente el devenir histórico que ha generado esta universidad pública, que en realidad ya no puede ser una universidad pública por la forma en que funciona, o ya no lo es, y que funciona o intenta
sudacamente tratar de funcionar como en la lógica de la universidad neoliberal occidental, es algo contra lo que tenemos que instalar discursos críticos, conversar y ojalá materializar acciones que subsanen toda esa situación y efectivamente otorguen a las artes, a la creación, a la investigación en artes, a las prácticas de nuestros estudiantes, la dignidad que esas prácticas merecen, porque el discurso lo dice, pero la acción no se corresponde completamente con aquello. Y en eso pienso que yo siempre me creo joven todo el rato, no me doy cuenta qué edad tengo, pero ya tengo 45 años, ya no estoy tan joven, estoy un poco en crisis con eso en este momento, en el sentido de entender como un otro momento. Yo empecé a trabajar en el espacio público el año 2002, por ahí, y claro, era complicado usar la calle porque siempre venía el Paco, no sé qué, pero no era lo que es hoy día. Hoy es mucho más complicado. Fue muy complicado el 2019. En dictadura era mucho más complicado. Entonces, como que hay que ir entendiendo cómo esas cuestiones van transformándose y cambiando y cómo realmente afectan como las vidas de estas generaciones que estamos compartiendo este presente. Y en eso, a mí me parece que todo este momento, que tiene muchas cosas maravillosas desde mi perspectiva, por toda esta articulación colectiva que ha habido, de esta conciencia de dignidad, tanto en las calles como lo que sucede también en nuestra comunidad universitaria, no pueden nunca olvidarse de eso que dice la Nuri, o sea, la revuelta no se hace comiendo palomitas de maíz, no se ha hecho así. La revuelta ha tenido costos de vidas humanas, ha tenido costos de órganos vitales para seres humanos, para nuestros estudiantes en algunos casos, y está teniendo el costo también de toda esa juventud que está presa en la cárcel sin juicio. Entonces, hay mucho que seguir instalando, conversando y activando como potencias de acción, como potencias críticas y como potencias de esa construcción, creación conjunta de un mejor vivir para quienes vivimos en la facultad y para quienes vivimos en este país. Y ahí me parece súper importante como recordar permanentemente desde las distintas generaciones que en los distintos contextos históricos nadie ha hecho eso sola o solo, sino que se ha hecho a propósito de establecer contagios, redes de parentesco, complicidades, alianzas, y no individualidades que intentan gestos heroicos que normalmente se golpean contra el cemento y no pasa mucho de ahí. Gracias, Ana. Unas palabritas de Fran estamos cerrando porque ya estamos en la hora, pero sería lindo escuchar algo de Francisca sobre estos aspectos. Sí, me gustaría agregar quizás o complementar que esta resistencia que puede estar detrás del actuar como artistas o como ciudadanos, como sujetos, sujetas, y llevándola un poco también a cómo era el título de este encuentro, que es Las Artes y el Pueblo. Creo que esa resistencia, esa persistencia, esa constancia, por una parte sí está en este uso del espacio público, creo, como lo estamos significando ahora, pero también me parece relevante cómo podemos también hacer, no sé si ese nexo, pero generar ese encuentro desde el arte con el pueblo, y obviamente tratando de transformar un poco esta mirada paternalista que yo creo que todavía sigue permeando un poco como se le suele llamar a veces esta vinculación con el medio, o se me fue la otra palabra que se utiliza en la U, pero me parece... ¿Cómo? Extensión quizá, ¿no? Extensión, sí. Que al menos he visto yo que hacen falta el surgimiento de colectivos autónomos que propongan este tipo de encuentros entre esta universidad pública, entre los artistas que se están formando en ella,
con las personas con las cuales finalmente vamos a construir o no esta sociedad que podemos soñar o no. Creo que eso también es relevante y me parece importante que si bien uno debiese estar por un camino peleando para que, bueno, esta es mi opinión personal, para que desde la institución formal se crucen y se establezcan estas ciertas directrices, así como mencionaba Fernando, lo que nos puede brindar esta nueva convención constitucional. Creo que también, o sea, no basarnos únicamente en ese proceso, sino que también qué hacemos nosotros como sujeto viviente hoy en día para a la par también estar construyendo ese camino, quizás en una microescala mucho más pequeña, pero no por eso menos significativa. No esperar que la universidad simplemente nos proponga esos espacios, sino que ver cómo nosotros los podemos gestionar también y quizás hacer un llamado, invitación a que no necesariamente tienen que ser diferenciados por estamento, por rol o por los espacios que nos estemos moviendo, sino que puede existir una transversalidad precisamente para nutrirnos de todo lo que hemos estado hablando, de los diferentes momentos, de las diferentes historias, contextos en los que nos ha tocado desenvolvernos, para ampliar la mirada y para hacer mucho más pertinente ese rol, creo yo, que tenemos como artistas, si nos queremos definir así, que no es solamente el salir a la calle a hacer nuestro arte, sino que también cómo podemos vincularlo desde, para, con el pueblo, finalmente. Creo que eso siempre va a estar en debe. Muchas gracias, Fran. Sí, las artes y el pueblo, o el pueblo y las artes, la combinación es porque tienen comportamientos parecidos, ¿no? Los pueblos, las potencias igualitarias de las tradiciones populares son milenarias y han aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Y, es decir, que irrumpen, asoman y ponen un enigma, ¿no? Instalan un enigma, la pregunta acerca de cómo podemos hacer para preservar esos momentos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para preservar ese momento de reconfiguración de la vida colectiva? Y el arte también tiene esos modos de aparecer, ¿no? No es que el arte está siempre, sino que aparece, se difumina, vuelve a aparecer. Cuando los pueblos aparecen, el arte aparece también. La aparición del pueblo, de alguna manera, es una aparición artística, porque es una aparición poética que tiene también un carácter estético. Y quiero decir, los pueblos son artísticos en sí mismos porque sus modos de irrumpir en la vida colectiva lo son. Así que bueno, quiero agradecer especialmente a ustedes cuatro, a Ana Archa, a Nuri González, al decano Fernando Carrasco, a Francisca Castro, y quiero agradecer también especialmente a Isis Díaz y a Constanza Romero, son parte del equipo de extensión que están atrás en los controles y en el manejo de todo esto. Todavía no sabemos cómo salió, pero imaginamos que si están ellas atrás va a salir bien. Así que muchas gracias, Isis, muchas gracias, Connie, gracias a ustedes, y damos entonces por cerrada esta primera clase abierta que ojalá podamos, si es una clase abierta no la podemos cerrar. Ojalá que siga habiendo más de estas conversaciones.